Buenas tardes, qué bueno tenerlos aquí nuevamente en nuestra siguiente sesión de usuarios del Mars 3 y ScopeQ. Bienvenidos. Mi nombre es Deyanira Ariza, soy la representante de BlueScope para Colombia y hoy ya llevamos con la de hoy 14 sesiones mostrando esta maravilla del Mars 3. Me alegro mucho que nos estén acompañando. Seguimos muy juiciosamente viéndonos cada 15 días. Estoy publicando igual los videos de nuestras presentaciones, espero que los puedan aprovechar. Entonces recordamos que Mars 3 es un equipo de BlueScope en laboratorios de empresa alemana y el objetivo de nuestra sesión de usuarios es fortalecer el uso de los equipos, repasar el protocolo recomendado, compartir las experiencias de cada uno, obtener mayor provecho de los equipos y organizar grupos de investigación. Y ese ha sido nuestro propósito y en eso vamos bastante bien. Entonces, hoy les traigo una pequeña descripción de la unidad operativa Mars 3. Simplemente los que ya la tienen, pues ya la conocen, pero los que están en pro de poderla tener, se las voy a mostrar. Entonces, este es como se ve el Mars. Tenemos el input o el vaso de entrada, que es donde colocamos las muestras de lo que queremos, ya sea medir, o sea, un paciente que sería cabello, sangre, uñas, fotos, o también si estamos escaneando alguna sustancia, también la colocamos aquí en el vaso de entrada, ¿sí? Aquí está la ranura, que es esta, que es el chip. En este momento no se está usando, se había previsto que se iba a traer una tarjeta electrónica con este tema, que se iba a tener una tarjeta electrónica con ese tema, pero con ese chip no existe en ese momento una tarjeta, entonces no se está usando. Después tiene esta ranura que es la EECE, que es donde colocamos la tarjeta radiónica, que se traduce como Electronic Encore Card System, que es donde básicamente almacenamos y podemos también enviar terapia. Tenemos el output o el vaso de salida, que ahí es de donde colocamos la sustancia que queremos generar el medicamento, sea alcoholatura, glóbulos, cualquier otro medio, como hemos visto, lo que nos comentaba Patricia Salazar, nuestra bióloga marina, que ella usa el agua marina para generar los medicamentos homeopáticos, entonces, los medicamentos que genera la máquina. Entonces aquí está el vaso de salida, que es el output. Tenemos la pantalla de cristal líquido, donde muestra información del Mars, cuando está trabajando y si está trabajando, y básicamente ahí muestra exactamente qué interfase es, y aquí muestra el número de serie del equipo correspondiente, y aquí la persona que tiene registrado el equipo. Aquí hay una luz, este es el equipo de la versión más vieja, aquí aparece una luz. En los equipos nuevos aparece una luz aquí que se ve muy bonita porque simplemente es un círculo que está iluminado. Está este que es el mouse, que es un uso opcional, que es básicamente para trabajar en el modo manual del equipo, que ese estamos pendientes de revisarlo, ¿sí? Y tenemos aquí este tema de la resonancia manual o uso opcional, que es una superficie de fricción para hacer una prueba manual con el software por medio del método stick. Se utiliza una barra o un péndulo, o sea, stick significa que usted puede pasar el dedo y si hace una pregunta y si se frena, pues es que la respuesta es un no, y si sigue derecho es un sí, es un positivo. También se puede utilizar una barra o un péndulo, puede sostener el extremo de la barra o péndulo sobre la superficie de fricción y simplemente hacer la pregunta ahí. Entonces, si se dan cuenta, tanto esta superficie de fricción como este mouse son para uso manual del equipo, para las funciones manuales. Bueno, vamos a mirar la parte operativa por detrás, o sea, por detrás, ¿qué tenemos? Tenemos un parlante que está acá, que es por donde se escuchan las frecuencias que manda la máquina. Igual aquí está un interruptor que es para los pies, o sea que era para básicamente un interruptor de pies, un auxiliar que antes se distribuía, que se puede obtener como un accesorio adicional. ¿Alguien acaba de entrar y abrir el micrófono? ¿Es tan amable
Ah, ya, muchas gracias, ya lo cerró, muy gentil. Bueno, está el tema del audio, o sea, aquí tenemos el audio. ¿Qué pasa? Si yo tengo unos audífonos, puedo conectarlos acá para que simplemente el sonido que genera la MARS lo escuche solamente la persona, el paciente que está en terapia. Están los auxiliares, que está el auxiliar 1, el 2 o 3, que es para colocar todo el tema de accesorios del MARS 3. Solamente se deben conectar ahí pues los accesorios que nosotros distribuimos. En este caso, la MARS siempre viene con los electrodos, que son los que se toman con las manos. Ya en este momento también tenemos un Remedy Pro, que también se puede conectar como auxiliar. El Remedy Pro es un plato que nos permite poder generar mayor volumen. Es un equipo que el plato puede aguantar hasta 30 kilos, o sea, sirve para generar mayores volúmenes, sobre todo para la gente que trabaja con temas de agricultura. Es bastante útil. Aquí está el tema, el Power, que es donde se conecta el adaptador de corriente, ¿sí? Esto es simplemente para una conexión del MARS a la USB del computador, pero esta no está funcionando, esta no se está usando para ese uso. Tenemos el puerto LAN, que es donde se conecta exactamente entre el computador y el MARS, se conecta a este puerto LAN que le entregamos con un RJ45, y que si necesita el adaptador para convertirlo en USB, se lo estamos entregando. Y aquí está el power de encendido, apagado o el interruptor. Aquí están los datos de número de serie y demás datos del fabricante. Bueno, quería contarles algo que me parece importante, que es el tema de limpieza y mantenimiento de la unidad operativa del MARS. Se debe limpiar, pero antes de limpiar la parte exterior de la unidad, desconéctela del suministro de energía. Se limpia regularmente con la superficie de fricción, el vaso de salida y el vaso de entrada con una pequeña cantidad de alcohol al 30%. Utilice solamente telas secas, suaves y perosas para limpiar el alojamiento de la unidad, o sea, para limpiarla con todo cuidado por todos lados. Nunca coloque las sustancias portadoras ni el material del paciente directamente en los vasos, utilice recipientes de vidrio. No utilice solventes, ya que las etiquetas en el fin y en el teclado de la unidad pueden dañarse. Nunca sumerja la unidad en un líquido, ni coloque debajo del agua corriente. Nunca utilice detergentes, líquidos o gaseosos, atomizados, abrasivos, ilustradores. Nunca permita que ingresen líquidos a la unidad, ni que se derrame sobre el adaptador de alimentación eléctrica, porque podría causar algún daño. Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizadas por personal capacitado. Les cuento esto porque el otro día un usuario me llamó que los electrodos le estaban generando un ruido, Cuando fuimos a revisar el equipo, resulta que aquí en las terminales tenía muestras de un líquido blanco parecido a cero, o sea que aparentemente lo estaban limpiando con algo mojado y dejaban el tema mojado ahí. Tanto es que vimos que el puerto donde se conectaba el auxiliar se había oxidado y eso es lo que estaba generando un corto. Entonces sí hay que tener cuidado con la limpieza del equipo. Bueno, entonces para que lo tengan presente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quisiera saber si tienen alguna pregunta o inquietud hasta este momento. Bueno, hoy quiero contarles algo importante también y es cómo modificamos las modificaciones de las plantillas de Word para incluir sus datos. ¿A qué me refiero? Me voy a mostrar un informe, permítanme, voy a mostrarles uno de los informes que saca la máquina. Entonces, cuando generamos los informes de los pacientes, que es este informe, que es el que genera el MARS, en la parte superior aparece aquí una información. En este caso yo ya la modifiqué y aquí dice Bruce Copen, de Yanira Lisa Sánchez, representante de ventas para Colombia. Aparece mi teléfono fijo, mi celular y mi correo. O sea, esta información se puede modificar porque normalmente viene la información de Bruce Copen, donde está la información de ese Bruce Copen Laboratorios y todo lo demás. Entonces, para modificar estos encabezados, es lo que quiero enseñarles. Para eso, ¿qué debemos hacer? Debemos abrir un archivo, o sea, dentro de Scope 2004 hay una carpeta, o sea, se van a su disco C, a Scope 2004 y buscan la carpeta Templates.
Y ahí en templates escogen, por ejemplo, report y es.dot. Entonces, ES es español, EN es inglés, este D es alemán, entonces hay que escoger los que terminan en ES, que es el tipo de reporte que uno puede buscar. Y entonces solamente se pueden realizar modificaciones a los encabezados y pies de páginas de las plantillas porque el área de texto contiene macros que no se podrían utilizar en caso de ser modificados. Cambie todas las plantillas con los nombres de los archivos que finalicen en underscore es.doc, los otros archivos contienen formatos en alemán. Entonces simplemente el tema es que los pueden editar, tienen que cambiarlos con mucho cuidado para que los puedan usar. Entonces voy a abrir el que yo les estaba mostrando, me voy a ir a ese archivo, o sea que sería a templates, y aquí voy a colocar report is.dot. Entonces ese archivo es el que yo les decía. Aquí yo le puse BR Pepito Pérez, Avenida Calle, Consultorio, Bogotá, Colombia. Entonces, este es el que cambian, ¿sí? El que termina en esa, y ahí es donde ellos pueden, pues, colocar esa información. Miremos aquí otro dot, que es este. Ese es el que les mostraba, Bruce Copen de Yanira Ariza, representante de textos. ¿Qué hay que hacer? Se le dan doble clic acá, y aquí simplemente cambian la información, ¿sí? Si yo le coloco XXX, pues aquí simplemente lo pueden cambiar. Pero tengan cuidado para cambiar solamente la parte del encabezado y el pie de página para no ir a dañar la información, porque es lo que dicen, esas son las macros que trae el programa, y si uno las daña, pues definitivamente no los va a poder, no las van a poder usar. Entonces, por eso es importante. Simplemente entran aquí al encabezado y cambian esta información. Y esta es la que aparece nuevamente. Eso era lo que quería contarles hoy. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, quería comentarles sobre algunos temas de los cuales todos nosotros o algunos de nosotros podemos tener experiencia y podemos conocer el tema en mejor forma que los demás o tener más experticia, como dicen hoy en día. Entonces queríamos tocar, como todos los temas sobre los cuales está trabajando el equipo MAPS. Uno de los temas importantes es la homeopatía. Entonces, Deyanira va a hablarnos sobre la homeopatía, lógicamente cosas muy generales, no se trata de un curso intensivo y que alguien se gradúe de homeópata pues oyendo esto, sino simplemente que nos sirva para un enfoque general de lo que estamos trabajando con el equipo. A mí el tema me toca homotoxicología. Entonces, en el tema de homotoxicología, básicamente hubiera preferido que fuera después de la homeopatía, ya que la homotoxicología se basa en la homeopatía unicista o la homeopatía de Samuel Hahnemann, que es el padre de la homeopatía. En términos generales, la homeopatía habla de curación con los similares. Entonces, si a mí me pica una abeja, el tratamiento es con el veneno de la misma, bueno, de la abeja, no tiene que ser la misma, puede ser una prima, pero el tema es el tratamiento con similares. Mientras la medicina tradicional, todos sus mecanismos o sus elementos bioquímicos tratan es los contrarios. Entonces, si yo tengo hipertensión arterial, me dan un antihipertensivo. Si yo tengo dolor, me dan un antidolor o analgésico. Y así sucesivamente. De la medicina tradicional, la parte bioquímica, el único medicamento
que cura algo es el antibiótico. El resto de medicamentos solamente sirven para tratar el síntoma. La homeopatía empieza trabajando con los similares del señor Hahnemann, 1800 y tanto, finales de 1800, y usaba todas estas sustancias de origen animal, vegetal o mineral, o inclusive de secreciones del mismo paciente, lo que empezó a llamarse entonces el isonsode. Entre comillas, muy comillas, sería como una especie de vacuna. Pero los medicamentos homeopáticos se manejan o se fabrican de una forma muy especial. Vamos a tomar el natrum mur. El natrum mur es sal. La sal, se toma 1 gramo de sal, se diluye en 100 centímetros de agua, se le dan unos golpes que estas personas llaman succiones, y posteriormente a esa dilución de 1 gramo en 100 centímetros de agua, sacamos 1 centímetro, lo diluimos con 99 centímetros más y vuelvo y le doy la succión en los golpes. La primera dilución se llama centesimal 1 o CH1. Luego la segunda entonces C2, centesimal 2, centesimal 3 y así lo voy haciendo sucesivamente hasta que paso en 6 veces de hacer esto y he pasado el número de Avogadro, donde en esa solución no hay nada de soluto, no hay nada, ha desaparecido la sal como tal y lo único que queda es, antes lo llamaron, queda un rastro energético, pero en la física eso no existe, en la química tampoco. Entonces hoy decimos que lo único que queda es información. Hay como parte de la homeopatía una rama de la homeopatía que se dedica a hacer el estudio experimental de las diferentes sustancias. Entonces, en el caso de la abeja, el apis, yo puedo tener estas diluciones centesimal 6 o puedo seguir a centesimal 15, 30, 200 o una 50 milimesimal o corfkianas, pues son una serie de diluciones que se hacen. Esto es como una corta introducción para poder explicar lo que me corresponde a mí, que es la homotoxicología. En Alemania, en el año 50 y tanto, creo que fue en 1952, un viejo médico de apellido Reykjavik, tomando las bases de la homeopatía, sacó una teoría y su teoría decía que es más o menos lo mismo de Hammer, que la enfermedad es una defensa o una expresión de defensa del organismo ante una injuria externa o interna. Reykjavik empieza. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando estamos estudiando en la universidad nos enseñaron que el cuerpo está formado por una serie de sustancias, pero entre el hueso y los vasos sanguíneos había una sustancia amorfa que se llamaba tejido colágeno. Lo mismo en el hígado, entre las células especializadas del hígado, el hepatocito, las células de Kupffer. Igual, para sostener esto, había
este tejido de sostén, que es el tejido colágeno, y en el músculo, y en la piel, y en todos los tejidos, este tejido de soporte, entre comillas, relleno del cuerpo, se llama tejido colágeno. Lo llamaban así porque al calentarlo tomaba la coloración de la cola de carpintería, esta sustancia viscosa, gelatinosa. Muy bien. Sigo con la homotoxicología. El señor Reykjavik encuentra que en este tejido colágeno, él le pone otro nombre que es mucho más interesante, que se llama la matrix extracelular. O sea, la sustancia que está por fuera de la célula. Y es donde hacen paso todas las sustancias entre los vasos sanguíneos, llevando hacia la célula oxígeno y alimentación, o las sustancias que van a servir para que esta célula viva se reproduzca. Y que de paso la célula saca algunas sustancias de desecho que tienen que ir a los vasos. Pero con el paso del tiempo, tanto en la entrada a la célula como la salida de la célula, entran sustancias extrañas, o sea, unas toxinas extrañas que vienen de afuera, y la célula produce unas toxinas internas y se van formando unas homotoxinas. Muy bien. Entonces, el señor Reykjavik piensa que la solución a este problema es lograr limpiar la matrix extracelular. Y él piensa que lo mejor para poder trabajar es la homeopatía. Entonces empiezan a producir medicamentos homeopáticos. Pero aquí viene una discusión que siempre ha habido. La escuela clásica homeopática se considera unicista y busca que un solo remedio pueda parecerse a toda la sintomatología, tanto física como mental, que está teniendo la persona. Nosotros al comienzo, hace algunos años, hablamos que la parte mental era lo más importante cuando se iba a mirar un paciente y ver qué medicamento le podía servir. Pero hoy en día la definición en la escuela clásica homeopática dice que lo más importante es el síntoma que haga sufrir más o tenga sufriendo más al paciente. No importa si es mental o físico, emocional, etc. Entonces, Reykjavik cambia, contrario a la escuela unicista, y dice, no, yo voy a ir a una homeopatía más al órgano. Entonces empieza a producir... Doctor Uribe, qué pena interrumpirlo. Sí. Es que Patricia Salazar escribió que si este colágeno tiene que ver con la fascia. Todas las fascias tienen colágeno, todos los huesos, todos los músculos. Es la sustancia que es el relleno del cuerpo. Entonces, nosotros necesitamos, pues las fascias tienen, las fascias musculares, tienen vasos sanguíneos que las irrigan y tienen un tejido que viene de una célula totipotencial que está embriológicamente en el organismo y es de donde van a derivar la mayoría de la parte muscular, ósea, de ligamentos, tendones, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. ¿En qué iba? Íbamos en la explicación de los medicamentos de la homotoxicología. Vaya, a la yugular, ataque, eso. Bueno,
Entonces, los medicamentos que empieza a fabricar el señor Reykjavik tienen que ver primero con la desintoxicación de la matrix extracelular, o sea, de todo este tejido colágeno, que ya el término casi no se usa, inclusive se usó para las enfermedades que se llamaban autoinmunes, que se llamaban enfermedades del colágeno, como el lupus eritematoso, la miositis, bueno, hay un grupo de enfermedades que se llamaban antes enfermedades del colágeno. Hoy en día se llaman enfermedades Doctor, otro comentario. Qué pena interrumpirlo otra vez. Patricia Salazar escribe, por eso hoy en día en los estudios de aguas encuentran como carga de medicamentos sobre todo los antibióticos. Nos está contando eso. Bueno, está bien. Listo, gracias. Sigamos. Como decía mi abuelita, si me interrumpe por décima vez, no les termino de echar el cuento. Ay, no, ni me falta, no vuelvo a hablar, me quedo callado. No, por molestar. Entonces, estos medicamentos de homotoxicología empiezan con hacer una desintoxicación de la matriz extracelular. Y tienen el medicamento estrella, en este caso del laboratorio GEL, o hay otros laboratorios conocidos de homotoxicología o que tienen productos de homotoxicología, como LHA, Laboratorio Homeopático Alemán, que es colombiano y tiene la sede en Bogotá, o Guarón, el laboratorio francés. Hay un laboratorio llamado Reykjavik también. Bueno, hay muchos laboratorios. Entonces, los medicamentos con que inician es el de desintoxicación y el medicamento principal, la Nux vomica. Y como decía, mientras en la homeopatía unicista se dedican con se trabaja con un medicamento único para que cubra la gran mayoría de los síntomas, en homotoxicología vamos a cubrir más. Primero, la desintoxicación. Segundo, una homeopatía dirigida al órgano. Esta es como la gran diferencia. Entonces, los medicamentos de homotoxicología, hablaba Nux vomica, que tiene un efecto sobre hígado y colon y las digestivas. Linfomiosot, que es un drenador del sistema linfático, y berberis, que es un drenador del sistema renal o urinario. Entonces, todos los tratamientos que inicia cualquier persona que esté trabajando en homotoxicología tienen esto, tanto que el laboratorio ya lo vende como kit detox, un kit de desintoxicación. Ahora, hay otros para desintoxicación más profunda. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que el MARS puede tener en su base de datos todos estos medicamentos de laboratorio GEL. Ahora hablamos un poquito de las diluciones, pero podemos tener todos estos medicamentos del laboratorio GEL para hacer desintoxicación si queremos. El señor Reykjavik arranca sus diluciones en diluciones decimales, no centesimales. Entonces, igual, a 1 gramo de sal se mezcla con 10 centímetros de agua, se le dan los golpes, las 20 succiones o 20 golpes, luego se saca 1 centímetro, se mezcla con 9 centímetros de agua, se le dan los golpes o succiones y lo vamos haciendo. Entonces tenemos la de 1, la de 2, la de 3. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando diluciones decimales, solo cuando llegamos a la dilución D18, algunos dicen que la D23, pasamos del número de Avogadro, antes no. Entonces, quiere esto decir que en un medicamento de la GEL compuesto, como puede ser
Traumel, que es un antiinflamatorio de los más conocidos de la GEL, donde la árnica montana tiene una dilución D3 o D4, quiere decir que todavía hay sustancia, todavía hay un componente orgánico en este medicamento. Ellos, el laboratorio muy inteligentemente, porque al principio no gustaba, porque los médicos tradicionales no quieren la homeopatía y hablan de que eso es charlatanería o brujería, o, bueno, tienen una serie de términos despectivos. Entonces el laboratorio empezó a decir, no, lo que pasa es que nosotros trabajamos también la parte inmunológica, y en la parte inmunológica tenemos diluciones donde empezaban a hablar de los linfocitos T, los linfocitos TH0, TH1, TH2, TH3. Entonces, muchos médicos se fueron o nos fuimos encarretando con la inmunología. Y hoy en día hay médicos maravillosos que saben muchísima inmunología y tienen en los medicamentos del EGEL un gran aliado. Yo, personalmente, pienso que un medicamento para que actúe a nivel inmunológico no tiene que tener sustancia. Luego, pienso que también tenemos una información, y el sistema inmunológico es un sistema de autorreconocimiento, es el mirarme en el espejo, es formar yo esta figura arquetípica. Cuando me miro en el espejo, me levanto por la mañana, bueno, yo ya no tengo pelo, pero cuando tenía pelo me miraba en el espejo, me veía despeinado, entonces me peinaba para que el espejo me mostrara una imagen que yo he construido de cómo soy yo, cómo hago ese autorreconocimiento. Entonces veo la imagen, ya estoy peinado y así me voy para la calle. Pero muchas veces cuando nos miramos en el espejo no nos reconocemos, no hay un autorreconocimiento. Eso es lo que pasa en este tipo de enfermedades autoinmunes, que mis células se miran en el espejo y no se reconocen ellas mismas, y por eso el cuerpo las ataca, tipo lupus eritematoso sistémico, que los antiguos lupus el lobo, y era el horrus autotóxico, como el lobo me comía a mí, y por eso se producía la enfermedad. Hoy en día hablamos del autorreconocimiento. Él puede trabajar la parte autoinmune y llevar los linfocitos TH a donde quiera, o bueno, esto es un tema que no es tan complicado, pero que yo creo que vale la pena que hagamos una charla con un pequeño resumen del sistema inmunológico, no para que lo trabajemos, sino para que no nos echen carreta y más o menos tengamos algo concreto y sepamos de qué están hablando cuando hablan de inmunología o de linfocitos T, o en fin, de todas estas sustancias o factores de crecimiento tisular, que es cuando empiezan como a molestarnos, que yo digo que cuando no lo puedes convencer, lo confundas. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer, una cantidad de nombres, con eso confundimos a las personas y salimos adelante. Bueno, bien, vamos en los medicamentos de laboratorio GEL. Ellos hablan de diluciones decimales, pero hay medicamentos que tienen diluciones decimales, centesimales y milimesimales. El mismo medicamento tiene diferentes diluciones. ¿Pero por qué hacen esto? Porque las diluciones bajas, digamos una
C6 trabaja a nivel físico, una C15 o Che15 estamos trabajando a físico emocional, y una Che30 estamos trabajando ya a nivel espiritual o un emocional alto. Los psiquiatras que trabajan en homeopatía trabajan con una sola dosis en el consultorio de una dilución 50 milimesimal, no más, y el paciente se va y tiene que volver a los 8 días. Nosotros trabajamos con medicamentos, pues el MAR nos da la posibilidad de ayudarnos en la dosis y el horario de estas dosis, o podemos escoger la dosis personalmente según lo que queramos trabajar, más la parte física o más la parte emocional, y la frecuencia. Pero teniendo en cuenta que hay una fórmula homeopática de un medicamento en que uno le entrega una alcolatura a la persona en un frasco de 120 mililitros, y le dice, y cuando le queden 4 o 5 centímetros, llénelo de agua, déle unos golpes, porque en ese momento hacemos una dilución muchísimo más alta, o sea, vamos a afectar mucho más la parte emocional, y fuera de eso, con darle los golpes o las sucusiones, lo potencializamos más. Entonces, hay que tener como presente esos datos de qué quiero llevarle al paciente, si es que lo voy a escoger yo o si lo voy a dejar que lo escoja el equipo. Laboratorios como GEL o LHA o Buarón, un medicamento de ellos puede estar costando alrededor de entre 50 y 60 mil pesos. Un kit de desintoxicación puede estar por el orden de los 150 mil pesos. Y nosotros lo podemos producir en el equipo con un costo muy bajo, mínimo, para poder entregarle al paciente. Yo en la consulta cobro un dinero con el examen y el medicamento, no hago diferencia. Bueno, esto es como un pequeño resumen de la homotoxicología. Podemos más adelante ir mirando, pero sería suficiente si guardamos varias cosas. Uno, la homotoxicología inicia siempre desintoxicando. Igual yo a los pacientes les preparo en el mismo equipo un kit de desintoxicación y una dieta. Dos, la homotoxicología, como su nombre lo indica, tiene sus bases en las toxinas exógenas endógenas, que llamamos homotoxinas, que se quedan atrapados en esta matrix extracelular. Y tres, la homotoxicología trabaja más sus medicamentos a nivel orgánico. Entonces es como el gran paso. La homotoxicología tiene unas tablas de 6 fases, donde están unas fases de impregnación y donde hay un corte en la mitad, donde la enfermedad, digamos, de piel empieza con, pongamos, un acné, y luego va a una rosácea, y sigue la fase de impregnación hasta que llegamos a una fase de degeneración donde tenemos el cáncer de piel. Entonces ellos hablan de hacer una vicariación, o sea, regresiva, tratar de desintoxicar a la persona para buscar que la enfermedad vaya hacia el comienzo.
esta teoría es igual en homeopatía unicista, donde se habla que las enfermedades se curan de adentro hacia afuera, de lo más, de lo último más agudo a lo más crónico. Entonces es como de deshacer los pasos o desandar el camino y empezar a regresar. Bueno, esto era lo que tenía para contarles. Doctor Luis Carlos Uribe, muchas gracias. Quisiera saber si hay más preguntas por aquí. Había otro comentario de Patricia Salazar que dice, ¿qué tal los drenadores de laboratorios Boarón? Son buenos, pero si nosotros tenemos los podemos fabricar nosotros y construirlos con material vegetal o mineral, animal, o con las bases que ellos nos dan de los diferentes laboratorios, pues yo creo que la idea es que cada uno haga su kit de desintoxicación. Y tenemos unos kits muy buenos, y no dejamos que esa plática se vaya para Alemania o para Francia. Sí, exacto. También escribe Patricia, las esencias marinas son excelentes drenadores. Claro, claro, no, hay de todo, toda clase de drenadores, y si uno coge la farmacología vegetal y tiene la cola de caballo, el diente de león, la alcachofa que tiene silimarina como protector hepático, entonces podemos lograr lo mismo. Tenemos infinidad de sustancias a la yugular, allá va. Tenemos infinidad de sustancias vegetales de la farmacología vegetal colombiana que podemos también usar para esto, y los podemos poner en diluciones D1, D2, D3, o C1, o C6, C200. Podemos hacer maravillas realmente. Bueno, quisiera saber si alguno de los asistentes tiene alguna inquietud o quiere compartir algo más, como lo estaba haciendo Patricia Salazar. Pueden escribir en el chat. Les recuerdo que es en la parte inferior derecha. Les aparece un icono de moradito y al lado aparece un globito. Dice Patricia Salazar que tiene vademecum de radiónica de drenadores que lo puede compartir. Maravilloso. Perfecto, claro. Eso está muy bien. Podemos hacerlo si ya lo tienes en el Mars. Lo que podemos es exportar la plantilla, que es más fácil. Pues el doctor Uribe aquí, él mismo nos ha estado facilitando las plantillas, por ejemplo, de la gel y otra cantidad de elementos. Los que quieran la plantilla, por favor, pídanmela y se las envío para que la puedan incluir. ¿Por qué les estoy diciendo así? Es que antes yo mandaba las plantillas y muchas veces ni las usaban, entonces quiero asegurarme de que por lo menos sí las usen. Entonces el doctor Uribe ya nos autorizó a poder compartir esa información que él tiene y que ha estado generando él mismo con sus plantillas. Esto es de plantillas Morgan, se llama. Eso es todo pirateado. O sea, no creo que lo podamos hablar tan abiertamente. A mí hace muchos años el laboratorio GEL, yo tenía un Dermatron y el laboratorio GEL me regaló el set de medicamentos para hacer las mediciones en el Dermatron, alrededor de 3.000 ampollas con enfermedades, con medicamentos, con todo lo que a uno se le ocurra. Y de ahí las fui copiando yo al Mars. Entonces ahí están. Claro que vuelvo, insisto, esto no sé legalmente si tenga alguna implicación o no. Entonces mejor no contamos. Sí. Bueno, doctor, quería que nos comentara, cuando usted usaba, antes de usar el Mars y usaba equipos como es el Dermatron, ¿cuánto se podía demorar haciendo un análisis que ahora hace de forma muy rápida con el Mars?
No, yo empecé hace muchos años con un dermatrón muy bueno, un dermatrón de un viejo español que se llamaba Antonio Torremocha. Este señor vino a Colombia y enseñó el manejo del dermatrón y vendió unos dermatrones que yo sepa, tiene uno, el doctor Castro, un médico que ha trabajado con la GEL y con muchos laboratorios y ha sido el presidente de la Sociedad Colombiana de Terapias Alternativas. Eh, y ese dermatrón era muy bueno, pero era un encarte. O sea, ¿encarte en qué sentido? Yo me podía demorar hasta 8 días haciendo un examen en un solo paciente, porque uno tenía que revisar un grupo que metía de ampollas, 10 ampollas en un panal y hacer la medición y las caídas de voltaje, bueno, como se usa un dermatrón, con todo con todas estas sustancias. Entonces era, por un lado, muy demorado y por otro lado, yo era el mejor vendedor del laboratorio, tanto que me regalaron kit de medicamentos, porque con cada paciente yo podía, estoy hablando hace 20 y pico de años, les formulaba los kits de desintoxicación, luego el que mejorara la parte inmunológica. O sea, trabajaba prácticamente para el laboratorio GEL, que el paciente no pide rebaja en la farmacia, pero al médico sí le decía, no, pero doctor, eso está muy caro su consulta, bájeme la consulta. Entonces era, por un lado, por tiempo y por otro lado, porque yo no producía los medicamentos, estos dermatrones o el equipo que tuve después, un ACE, Electrical Interstitial Scanner, hecho por un viejo francés que vive en Estados Unidos. Eh, Muy buen equipo de diagnóstico. Hice un estudio de 50 pacientes con hígado graso a los cuales se les hizo ecografía hepática y los 50 que teníamos como con el diagnóstico de hígado graso, igual en la ecografía salía el hígado graso, pero llegaba uno hasta ahí porque no producen medicamento, no, no curaba nada. Eh, en cambio, ya con el MARS tiene uno, primero, una revisión muy rápida y segundo, el tratamiento. Además, digamos, con el ACE yo trabajaba, eran unos potenciales de voltaje en, y luego tenía uno que hacer una interpretación, pero era medicina tradicional, aquí no había nada alternativo. En en el dermatrón sí era alternativo. Eh, este señor Antonio Torremocha estaba inclusive poniéndole al equipo la posibilidad de revisar los chakras y el dermatrón usa los puntos de acupuntura, eh, generalmente en los dedos de las manos o dedos de pies, que es donde nacen o mueren los canales de acupuntura. Entonces sí utilizaba uno, digamos, la medicina alternativa, pero no los tratamientos. Eso pasó. Ah, bueno, doctor, muchísimas gracias por sus aclaraciones y sus comentarios. No tenemos ningún otro comentario, algún otro tema, no hay comentarios por ahora. Entonces, pues por ahora nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Aquí estaba preguntando el ingeniero Guillermo Quintero. ¿Puede tener algún efecto negativo aplicarse terapia de color por periodos de tiempo largo? Digamos 10 horas de una terapia de tiroides diarias. Está preguntando por el tema del color tuning. Sí. A ver, los colores igual tienen frecuencias, son unas ondas con una frecuencia electromagnética. Eh,
nosotros inclusive tocamos el tema un día muy por encima de que íbamos desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, que hay unos colores para problemas calientes o de inflamación y otros llamados colores fríos. Entonces vamos hablando del rojo o del infrarrojo como caliente y los fríos como el azul, el violeta, en fin. Hablamos en general de las terapias que uno debe hacer lo máximo posible con lo mínimo posible. Me explico. Yo podría utilizar todas las frecuencias del mar, me puedo demorar 8 días, pero cargo todas las frecuencias y todas esas frecuencias las monto en un medicamento, simplemente en una agua con alcohol, una alcoholatura. Entre paréntesis, llamamos alcoholatura porque le pone un poquito de agua para que no se pudre el agua, no hay ninguna otra razón. Pero empezamos a hacer ruido, es hacer muchas cosas, entonces empezamos a crear ruidos y empezamos a confundir. Una pequeña cosita, cuando yo doy un medicamento homeopático, digo que sean 20 minutos antes, 15, media hora antes o después de las comidas o inclusive de la lavada de los dientes. ¿Por qué? Porque si no el medicamento se confunde con la alimentación o con algo de la higiene oral. Igual pasa con cualquier terapia, cualquiera. Digamos, en acupuntura, a mí la que más me gusta es la craneoacupuntura, porque la craneoacupuntura tiene 30 puntos. La acupuntura china normal tiene 3000, entonces para mí era más fácil aprender. Entonces el resto es que podemos tener pocas cosas que hacer. Mi recomendación es pongamos el tratamiento 20 minutos, media hora y lo retiramos, porque tiene que haber primero una terapia de choque. Yo tengo que ir y ver qué es lo que estoy haciendo, valorar y mirar cómo sigo. Pero recordemos que más que la importancia del medicamento es la intencionalidad. Dicen que cuando iba Hahnemann caminando y se le acababa la sustancia, simplemente montaba un frasquito con el nombre y se lo entregaba al paciente sin la sustancia, porque existía la intencionalidad de darle una sustancia al paciente y eso era suficiente. Igual para cualquiera de las terapias. Es muy importante la sustancia, pero es tanto o más importante la intencionalidad. Sí, bueno, aquí nos aclarabas que Patricia Salazar estaba comentando que a los pacientes que llevan consumiendo por mucho tiempo algún medicamento les preparó tautopatía. Y ella nos aclara, tautopatía es homeopatía con medicamentos. Listo. Bueno, el doctor Luis Carlos también otra vez se volvió a caer. Bueno, si no hay más comentarios, bueno, entonces, Jorge también está muy bueno. Si no hay más comentarios, pues por hoy entonces estaríamos terminando nuestra sesión. Agradecemos la compañía de ustedes. Entonces, como ya el doctor Uribe les comentó, vamos a continuar haciendo aclaraciones sobre el tema del MARS. Tenemos todavía seguir trabajando con otros temas y vamos a seguir hablando de diferentes temas y cada uno de ustedes se puede decir yo hablo de este o este otro tema. El doctor Zuluaga, por ejemplo, dijo que iba a hablar de sintergética. Entonces podemos colocar a Patricia Salazar que nos hable un poquito de radiónica. Si está de acuerdo, ¿no? Y cada uno va a poder decir sobre qué temas quiere hablar y cómo lo estaría usando en el caso del MARS. Bueno, entonces no siendo más por esta noche, muchísimas gracias a todos.
y nos vemos entonces en 15 días igual a las 5:30. Estaríamos hablando que es el 20 de agosto. Aquí igual es festivo, sé que a algunos les va a funcionar el tema del festivo, porque sé que muchos a esta hora están terminando consulta. Entonces, no hay problema, vamos a hacer sesión ese día. Bueno, entonces feliz noche a todos y nos vemos en 15 días. Listo, el ingeniero Guillermo Quintero nos está diciendo que muchas gracias. Muy amables a todos. Agradecemos sus comentarios. Acuérdense que están los videos disponibles. Patricia, gracias. Feliz noche. Zuli Sánchez también, muchas gracias. Entonces, gracias por estar con nosotros y por compartir también sus experiencias. Carlos Morales, excelente, muchas gracias. Carlitos, muchas gracias. Perdón, Charly, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir aprendiendo con todos estos procesos. Bueno, feliz noche, muchas gracias a todos.